Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciables maestrantes. Un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a esta cuarta videocápsula de la materia Enfoque centrado en la persona. Y bueno, ahora que ya conocemos el concepto en sí del enfoque centrado en la persona, cómo es el proceso de la terapia, cuáles son los beneficios que esta también le brinda al cliente, pues es importante hablar también un poco acerca de lo que es en sí la persona, ¿no? Que finalmente es el objetivo principal dentro de este enfoque, es lo más importante. Entonces, tenemos que definir primeramente qué entendemos por persona. Una persona es un ser capaz de vivir dentro de una sociedad y que tiene sensibilidad, además de contar con la inteligencia suficiente y voluntad, aspectos que finalmente vienen siendo típicos dentro de la humanidad. Para la psicología, una persona es alguien específico, es decir, este concepto abarca lo que son aspectos físicos y psíquicos del sujeto, que lo definen en función de una condición singular y única. Finalmente, tenemos que hablar también de la persona que funciona plenamente. Las personas que funcionan plenamente conocen todas las experiencias, no deforman ni niegan ninguna experiencia y las filtran todas a través de sí mismo. Esto es importante, el reconocer precisamente que todo lo vivido, todas las cosas o situaciones diversas a las que la persona se ha enfrentado son parte de su evolución, son parte de su crecimiento, de no caer en esta parte de la victimización, de decir, pero es que ¿por qué a mí? ¿Pero por qué me sucede a mí? ¿Por qué no? O sea, a veces hasta se puede decir, ¿por qué no a la otra persona? ¿Por qué me pasa a mí? Y justificarnos, ¿no? Y victimizarnos siempre, no. Una persona que funciona plenamente acepta precisamente esta parte, que todo aquello que ha vivido, que ha experimentado, todo esto bueno, malo, situaciones complicadas, porque yo no llamaría ninguna situación mala, todas son parte de un aprendizaje. Entonces, finalmente entiende la persona plenamente, que funciona plenamente, perdón, que esto es parte de un crecimiento, que es parte de una evolución, que es parte de todo lo que tiene que aprender para mejorarse y superarse a sí mismo. No adopta una actitud defensiva porque no se puede defender de nada, no hay nada que amenace su autoconcepto. Y esto es bien importante, una persona que funciona plenamente se conoce a sí mismo y tiene su propio concepto. Cuando nosotros nos conocemos realmente a nosotros mismos, que de esto nos habla lo que es el autoconocimiento, pues aprendemos a amarnos a nosotros mismos y aceptarnos tal como somos, que de esto nos habla la parte de la autoestima. Y bueno, finalmente con todo esto podemos tener nuestro propio concepto sobre nosotros mismos, que es el autoconcepto. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros formamos un autoconcepto, realmente sabemos qué pensamos y quiénes somos, entonces muchas de las creencias o personas o ideologías, perdón, que pueden tener otras personas no nos va a afectar, porque entendemos entonces que cada persona tiene su propia manera de ver las cosas, tiene su propia manera de ver el mundo. ¿Sí? Y tiene su propia forma de ver a otras personas, pero eso no nos daña a nosotros. ¿Por qué? Porque una persona puede verme de una forma, pero yo me conozco y sé quién soy realmente. Entonces, lo que la otra persona o las otras personas puedan creer, a mí no me afecta, ¿sí? No me lastima, vaya, ¿no? ¿Puedo tomar en cuenta siempre los puntos de vista de otras personas? Claro que sí, porque sabemos que no somos perfectos. Sin embargo, no me tomo tan en serio todas estas otras formas de verme de otros, porque me conozco yo. Por eso es bien importante. El mundo puede girar y girar a nuestro alrededor, pero si uno se conoce a sí mismo, se valora y se ama a sí mismo, no importa nada más. Y esto es bien importante. Las personas que funcionan plenamente también están abiertas a sentimientos positivos como el valor, la ternura, y a sentimientos negativos como el miedo y el dolor.
Una persona que funciona plenamente también reconoce que ninguna de las emociones son negativas. Todas las emociones por las que nosotros pasamos o atravesamos o experimentamos, todas nos sirven a nosotros, ¿sí? Y trabajan para nuestro bien. ¿Está permitido ser feliz y reírse a carcajadas? Claro que sí, es una emoción muy bonita, pero también en sí mismo es parte de nosotros la tristeza y es una emoción que también vive con nosotros y que habrán situaciones en las que tenemos que vivirla y tenemos que pues dejarla salir, ¿no? Porque finalmente es parte de nosotros. Ninguna emoción es mala. Todas son importantes y forman parte de nosotros, de la persona. Las personas que funcionan plenamente, pues también son más emotivas, dado que aceptan una gama más amplia de emociones positivas y negativas que sienten con mucha mayor intensidad. Aquí hay un pensamiento bien bonito e interesante de Carl Rogers. Nos dice, funcionar plenamente significa tener una dirección, no un destino. Y esto es bien bonito, porque a veces creemos que funcionar plenamente es, voy a ser feliz cuando logre o alcance tal meta, ¿no? Y nos damos cuenta que no es así, es el camino. Es saber hacia dónde te diriges, es tener clara cuáles son los objetivos que tienes. Eso es finalmente, ¿no? Pero disfrutar de ese camino, disfrutar de esa dirección, de ese proceso de evolución de cada uno de nosotros. Y por último, abarcar un poco acerca de lo que es el concepto del poder personal. El poder personal no está en imponerse sobre otros, sino en la conexión que cada una de las personas tiene consigo misma. Y esto es bien interesante. El poder personal no es ponerse encima de nadie y decir yo soy mejor que, ¿no? O que las demás, o que puedo tener yo poder o dominio sobre las otras personas. No, el poder personal simple y sencillamente nos habla de que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos y tener esa conexión realmente sobre nosotros mismos. Tenemos que tener cuidado entre sentirnos superiores a los demás y sí me valoro, sí me quiero, sí me respeto, me amo como soy, pero yo, a mí, nada más. Eso no me implica sentirme superior a nadie más, ni sentir que puedo dominar a otras personas, ¿sí? Cuando caemos en eso ya es otra situación. Pero cada persona entonces, para poder sentirse realmente con ese poder personal, pues tiene que tener esa conexión y conocerse a sí misma. El poder es sobre mí, sobre mi persona. Si es profunda y sana, se traduce en sentimientos de confianza para tomar decisiones favorables a sí mismo y hacerse obviamente responsable de cada una de esas decisiones más bien que toma la persona. Cuando gozamos de cierto poder personal, sentimos que tenemos gobierno sobre lo que algunos románticos le llamarían el destino. Conocemos nuestros límites, pero también estrategias para que estos no vayan a ser un obstáculo en el momento, por ejemplo, para conservar nuestro equilibrio emocional, ¿no? Entonces, finalmente hablamos de que conocemos también nuestros límites y esto es importante. Sí, tengo poder sobre mí mismo, me conozco, eso me da poder sobre mí mismo, reconozco cuáles son mis emociones, cuáles son las situaciones que causan esas emociones y cómo yo reacciono ante esas emociones. Me conozco a mí mismo y eso me da poder sobre mí para saber qué mejorar, qué está bien, qué decisiones tomar. A lo mejor cuando estoy bajo una emoción, pues no debo de tomar decisiones porque no van a ser las más adecuadas, ¿no? Entonces, esto nos habla finalmente de que conocernos a nosotros mismos y conocer cuáles son nuestros límites nos va a permitir conservar nuestro equilibrio emocional, ¿sí? Y es bien importante reconocer, claro que tengo fuerza y poder sobre mí, sí, pero también debo reconocer mis límites. Hay cosas que todavía no puedo, ¿no? Entonces, esto también es importante, pues para no desgastarnos emocionalmente más allá. Y bueno, agradezco a cada uno de ustedes mucho la atención brindada en esta pequeña videocápsula. Me despido, les envío un cordial saludo y les deseo el mejor de los éxitos en la realización de sus actividades. Cualquier cosa, duda, cualquier situación, estoy para servirles. Muchísimas gracias.